Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy vamos a terminar de plantear el método del anillo para determinaciones de tensión superficial. Vamos a revisar la actividad que hicimos en equipo la sesión pasada de tensión superficial contra temperatura. Y vamos a demostrar lo que teníamos pendiente de la entropía de superficie y encontrar un par de potenciales propios de la superficie también. Bien, en la sesión pasada platicamos del método del anillo, un método que tiene más o menos 100 años desde que Lecomte Dunois, francés, desarrolló este método. ¿Okay? Vimos un video con el procedimiento para instalar el anillo en el tensiómetro y considerar las implicaciones de limpieza, de manejo, etcétera, para este anillo. Vimos también un video de la Universidad de Nottingham, bueno, también donde hablan de un tensiómetro que también le llamamos de fuerza o de separación, y vean, está nombrado como Lecomte Dunois, este anillo. ¿Okay? Desventajas es el tamaño de la muestra, la sensibilidad por la limpieza, la dificultad de montar una celda con control de temperatura, la evaporación de la muestra. Y ventajas, es muy sencillo de implementar en cualquier laboratorio o en cualquier industria. Y la ecuación es también muy sencilla, que es lo que nos faltó ver. Ok, entonces, al ser este un método de equilibrio de fuerzas, bien, ¿qué fuerzas están en contacto? Está la fuerza asociada a que estamos creando una superficie sobre el anillo en la interfase, en este caso líquido-vapor, ¿okay? Y la fuerza asociada al peso del anillo. Estas son las dos fuerzas que están equilibrándose y que la balanza o el equipo está detectando como un arrastre hacia abajo, una fuerza resultante. ¿Okay? Entonces, Fw es la fuerza asociada al peso del anillo y es simplemente la masa del anillo por la aceleración de la gravedad donde se lleve a cabo el experimento. Y la fuerza asociada a la interfase es igual a 4 veces pi por r. Este 4 veces pi por r es 2 veces el perímetro del anillo. ¿Ok? ¿Por qué 2 veces? Porque se forma una superficie del lado externo del anillo y se forma otra superficie del lado interno del anillo. De allí que sea 2 veces el perímetro del anillo veces la tensión superficial, que sería la incógnita. Igualamos estas dos fuerzas y obtenemos una ecuación que nos relaciona a la tensión superficial con lo que va a leer el equipo, que es M, el dato de dónde estamos haciendo el experimento, la aceleración de la gravedad y el radio del anillo que lo provee quien hizo el anillo, ¿no? También es común que en esta expresión encontremos un factor F de corrección. Si queremos hacer determinaciones más sofisticadas, ese factor de corrección toma en cuenta el volumen del líquido
que se queda pegado al anillo cuando se desprende de la superficie. ¿Ok? Entonces, en ese F, en ese factor de corrección, está involucrada la densidad del líquido, la densidad del vapor, ¿ok? Para tomar en cuenta que hay un volumen, tal vez ínfimo, pero existe, de líquido que se queda adherido, se queda pegado al anillo cuando se desprende, ¿ok? Ese factor de corrección se puede estimar por alguna ecuación o se puede encontrar en tablas, ¿ok? Es decir, conociendo la densidad de nuestra muestra y la densidad del aire, lo buscamos en tablas que contienen este factor de corrección para mediciones de anillo, ¿ok? Simplemente para corregir esta tensión superficial. De acuerdo. En la próxima sesión vamos a hablar de un método que es parecido en cuanto a que es un equilibrio de fuerzas y que se llama la placa de Wilhelming. Es decir, en vez del anillo, que es de platino iridio, en vez de ese anillo ingresamos una placa de metal, una placa de platino. Y también elevamos, hacemos que ascienda por el líquido. Y entonces también tenemos una fuerza asociada a la interfase que podemos usar para calcular tensiones superficiales. Bien, ahora vamos a ver su tarea. El archivo de Google Docs. Bien, entonces ustedes llenaron esta tabla con sus datos. El artículo que encontraron les proveía de estas temperaturas en función de la tensión superficial, es decir, cada tensión, una temperatura asociada para un compuesto, en este caso, heptano. Este es el trabajo de José Guillermo, Ana Patricia, René Alfredo, Joana y Héctor Daniel. Entonces, en este artículo, encontraron mediante el método de gota pendiente estas tensiones superficiales. Y ustedes fueron encontrando primero el logaritmo natural de la tensión superficial y después construyeron el logaritmo natural de 1 menos la temperatura en la temperatura crítica. La temperatura crítica, ya sea que el mismo artículo lo tenga o que ustedes hayan ido a buscar para este compuesto, para el compuesto en turno, esa temperatura crítica. Una vez construida ya pudieron haber graficado tanto tensión superficial como temperatura, una disminución lineal de la tensión superficial, de donde obtuvimos una pendiente negativa y una ordenada al origen positiva. ¿Okay? Y después, en el caso del logaritmo natural de sigma, debimos obtener el coeficiente, el exponente crítico y sigma 0. Ok, no sé si tuvieron alguna dificultad en realizar esta tarea. Profe, yo tengo una duda. Sí, Para poder obtener el n, bueno, según a lo que entendí, sí, utilizamos la gráfica del logaritmo natural contra el logaritmo natural, o sea, sí, ajá, esa gráfica, esta y dos. según Ajá. yo, la pendiente es Sn. Bien, estamos en esta gráfica. Ok, logaritmo natural de sigma. De este lado derecho. Versus logaritmo natural de 1 menos t en t crítica. Es decir, la variable independiente
es 1 menos teniente crítica y la variable dependiente es el logaritmo natural de sigma. ¿Ok? Creo que algunos lo pusieron al revés. Bueno, de la pendiente de esta gráfica, así como se muestra en este ejemplo, la pendiente es directamente el exponente crítico, en este caso 1.2163, de acuerdo, cercano al 1.22222 que predice Van der Waals, ¿ok? Es directamente la pendiente y la ordenada al origen es el logaritmo natural de sigma cero. Para conocer sigma cero, despejamos de este valor, en este caso 3.9, lo despejamos para obtener sigma cero, en este caso sería la exponencial de 3.9 para obtener sigma cero. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan de la tarea? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la siguiente tarea. Esto lo voy a ir calificando yo, no va a estar en Edmodo, pero yo lo tengo en mi control de calificaciones, ¿ok? Bien. Vamos entonces a lo que sigue. Una vez que ya sabemos cómo se comporta la tensión superficial en función de la temperatura y que último límite va a ser la temperatura crítica, donde sigma va a ser 0, y instantes antes, en las vecindades del punto crítico, la tensión superficial es ultra baja. ¿Ok? Bien, aquí vemos ese comportamiento que ustedes encontraron en los distintos compuestos. ¿Ok? Y empleamos el ajuste lineal y el enfoque de Van der Waals. ¿Ok? Aquí este exponente crítico está basado, como les he repetido, en la teoría de estados correspondientes. Con lo que si se cumple esa teoría, este n debería ser el mismo para todas las sustancias. No se cumple, pero se cumple en un gran número de ellas. ¿Ok? Entonces una manera de comprobar, de averiguar cuánto se aleja una sustancia de la teoría de estados correspondientes es ver este exponente crítico. Bien. Ok, esta es la tarea. Vean, para el heptano obtenemos 1.22 de exponente crítico. Me parece que es muy parecido a lo que los compañeros obtienen para el hexano. Y también una ordenada al origen, que es logaritmo natural de sigma igual a 3.9. Para obtener sigma 0, despejamos ese 3.9, es decir, la exponencial de 3.9 es sigma 0. ¿Ok? Ok, aquí vemos los ejemplos que veíamos para varios. Así como ustedes en la tarea obtuvieron el valor de sigma 0 y de el exponente crítico, así se obtuvo esta tabla. Así se calculó. Ustedes ya son capaces de encontrar estos valores. ¿Ok? Bien, ahora la tarea. Les repito, varias personas lo hicieron como hace Adamson, ¿ok? Es un enfoque sencillo y aquí voy a tratar de sacarle más jugo a esta información, nada más. Entonces, quienes lo entregó como el Adamson, voy a no ser tan rígido y voy a rectificar esa calificación. No se preocupen. Bueno, vamos a ver. Queríamos demostrar que esta pendiente, el negativa, el cambio de tensión superficial con respecto a la temperatura, es la entropía de superficie. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde partimos? De la ecuación fundamental del sistema. ¿Ok?
escrita a partir de la primera y segunda ley y añadiendo la energía asociada a la interfase. De acuerdo. Bien. Ahora, esta energía interna es una función de estado que vemos depende de la entropía, del volumen, de cambios de área. ¿Ok? Así que si es una función de estado, es decir, que solo le interesa el estado inicial y el estado final, yo puedo escribir la diferencial total de esta función en función de las derivadas parciales de todas las variables que involucra. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Esta es la diferencial total. Todos los cambios que puede sufrir esta función de estado, esta energía interna. Los cambios de entropía, cambios de temperatura, menos cambios de volumen, cambios de presión, cambios de área y cambios de tensión superficial. ¿Ok? Es decir, yo tendría una ecuación que es la energía interna es igual a temperatura por entropía menos presión volumen más tensión superficial por área. ¿Okay? Si yo quiero conocer todos los cambios de la energía interna, la diferencial total es de esta manera. ¿Okay? Temperatura con cambios de entropía, entropía con cambios de temperatura y el término PV desarrollado en cada uno de estos cambios, volumen y presión, y el término sigma por A, debido a que hay una interfase, son los cambios de área y los cambios de tensión superficial. Esta es la diferencial total. Bien, ahora vamos a igualar la ecuación fundamental, ¿ok? Que obtuvimos simplemente de nuestras observaciones del calor, el trabajo y la presencia de una interfase. La vamos a igualar con la diferencial total. ¿Ok? Es una ecuacióncísima, ¿no? Es simplemente igualar estos dos diferenciales. Así que, en este caso, podemos ir simplificando. Entonces, ustedes me pueden decir qué términos puedo simplificar de esta ecuación. PdB. Un PdB, ¿ok? TDS. Un TDS, ¿ok? SDT. Y un SDT. Va, que va. Les voy a poner esta flechita para indicar que podemos ir simplificando, ¿ok? TDS se cancela con este menos TDS, PdB con este PdB y sigma con este sigma. Entonces nos queda una ecuación que proviene de igualar la ecuación fundamental con la diferencial total de la energía interna y que en el equilibrio es cero. ¿Ok? Ese cambio de energía interna en el equilibrio es cero. Y encontramos una ecuación que es tan importante que tiene nombre y es la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Ok? Ustedes en cursos anteriores encontraron esta ecuación para sistemas donde no nos interesaba la interfase, pero aquí sí nos interesa esa energía asociada a la interfase. ¿Ok? Entonces tenemos una ecuación que, vean, tiene como estructura una variable extensiva asociada a cambios en variables intensivas. Temperatura, presión y tensión superficial. Y no solo son intensivas, son medibles y controlables. ¿Ok? Tanto temperatura como presión como tensión superficial son todas variables intensivas, variables medibles o controlables. Una bondad de esta ecuación.
Ok, entonces, en nuestro caso, nuestro experimento, que es la medición de temperatura, bueno, la medición de tensión superficial en función de la temperatura, podemos usar esta ecuación, la ecuación de Gibbs-Duhem, para la interfase. ¿Qué otra consideración podemos hacer? En la ecuación de Gibbs-Duhem, el experimento no tiene cambios de presión. ¿Ok? Se hizo a la misma presión todo el experimento, entonces se descarta el diferencial de presión. Lo podríamos también desechar, dado que la interfase no tiene volumen, pero aquí no estamos siendo tan enfáticos con la interfase, sino que más bien se cancela porque no hay diferencia de presiones en el experimento. Bien, entonces nos queda una ecuación muy sencilla que ustedes ya intuyen qué es lo que vamos a hacer. Vamos a agrupar los diferenciales, ¿ok? Y nos queda de este estilo. Ya creamos la pendiente, la derivada de sigma con respecto a t en negativo por el área es igual a la entropía. Así que vamos a crear una variable intensiva al dividir una variable extensiva entre otra variable extensiva, que es la entropía de superficie. ¿Ok? La entropía asociada a esta superficie es igual a los cambios de tensión superficial con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. La verdad, yo no encontré mucha información acerca de esto. ¿Dónde puedo leer algo acerca de esto? En el libro de, bueno, en el Adamson, habla un poco, muy simple, pero sí lo menciona. En el libro de Björn Lindman, que les comenté al inicio, en el que está en bibliografía, allí están todo lo que hable de principios de termodinámica de interfaces. Allí pueden encontrar este término, que es la surface entropy. ¿Ok? Tal vez en inglés encuentren mucho más información. Gracias, profe. ¿Ok? Y en muchos artículos vean que es posible, si ya tienen los datos de tensión superficial en función de la temperatura, muchos artículos calculan la entropía de superficie. No en todos, pero sí en varios. Bien, entonces ya tenemos una variable intensiva asociada a cambios de tensión superficial con respecto a la temperatura y le llamamos la entropía. Ahora, este potencial termodinámico asociado a la superficie no es el único que podemos crear. Si ya creamos uno, vamos a crear más. Bien. Ok, aquí. Estas son nuestra conclusión. Demostramos que el cambio de tensión con respecto a la temperatura es la entropía de superficie. Ahora vamos a usar otro potencial termodinámico que es la energía de Gibbs, que tiene la ventaja que las variables asociadas son la temperatura y la presión. ¿Ok? Esta es la ecuación fundamental para la energía de Gibbs. ¿Ok? También cambios de temperatura, cambios de presión. Y añadimos la energía debido a la presencia de una interfase. ¿Ok? Sigma por cambios de área. De la misma forma en la que escribimos para la energía interna, podemos escribir para
la energía de Gibbs, podemos escribir la diferencial total de esta función, ¿ok? Que es función de U, presión, volumen. Esto es la entalpía, ustedes recuerdan, pero bueno, aquí somos muy explícitos en poner energía interna más PV menos TS más, esto es lo que añadimos en este curso, la contribución energética de una interfase. Escribimos las parciales, como hemos hecho en casos anteriores, ¿ok? Entonces asociamos cada parcial, es decir, esta parcial está asociada a la entropía, esta parcial está asociada a la presión, entonces por comparación la definimos como el volumen y por último esta aportación que tenemos del cambio de energía de Gibbs con respecto al área, así como definimos la menosentropía y el volumen para las otras dos parciales, definimos entonces a la tensión superficial como el cambio de energía de Gibbs con respecto al área cuando mantenemos constante la temperatura y la presión. Ok, vean que tenemos un potencial termodinámico, una variable extensiva, entre otra variable extensiva, con lo cual estamos creando una variable intensiva que podemos llamar la energía de Gibbs de la superficie. ¿Okay? Este asterisco está denotando propiedades que solo son de la superficie. ¿Ok? Entonces, sigma es el cambio de la energía de Gibbs con respecto al área, o también es la energía de Gibbs por unidad de área. ¿Okay? La energía de Gibbs de superficie es la tensión superficial. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo que encontramos en la tarea y que acabamos de demostrar, la entropía de superficie. Acabamos de encontrar la energía de Gibbs de superficie, que le llamamos tensión superficial. Y tenemos otra, dado que ya está aquí, que nos está haciendo ojitos, la entalpía. ¿Ok? Si ya tenemos la entropía de superficie y la energía de Gibbs, pues nada nos cuesta encontrar la entalpía de superficie. Vamos a ello. Ok, bien, estas son nuestras conclusiones. Esto es igual también a G de la superficie. Y aprovechamos la definición de la energía de Gibbs. Ok, aquí ya no puse U más PV, simplemente pongo entalpía menos ST. Ahora, vamos a ir sustituyendo, ¿ok? Entonces, este es el comportamiento que ya conocemos y que le asociamos una ecuación de este tipo. Sigma igual a una ordenada al origen menos una pendiente por temperatura. Como que se parecen, ¿no? Ok, entonces vamos a aprovechar la estructura del ajuste lineal y la estructura de la energía de Gibbs para encontrar la entalpía de la superficie. Ok, ven aquí, simplemente tomé la entalpía por unidad de área y le asocié el significado de esta ordenada al origen, ¿okay? La cual obtuvimos del ajuste lineal. ¿Okay? Es decir, de este lado tenemos G asterisco propia de la superficie
es igual a H propia de la superficie menos la entropía de la superficie por temperatura. ¿Ok? Es una ecuación de una línea recta. Sí, acá estamos cambiando la temperatura. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres potenciales asociados a la interfaz entropía-energía de Gibbs, que es la tensión superficial, y ahora tenemos la entalpía, que es la ordenada del origen del ajuste que ustedes estuvieron trabajando. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer unos cálculos rápido. Así podemos encontrar las entalpías de superficie como tensión superficial más la temperatura, a la cual queremos conocer la entalpía, por la pendiente. ¿Ok? Positiva, es el valor positivo. ¿Ok? Solamente el valor de la pendiente de sigma contra T. ¿Ok? Y entonces vean que la entalpía va a tener un mayor valor, es una suma, entonces va a tener una contribución de la energía de Gibbs, como este sigma, más una aportación energética también, ¿ok? Que viene de el producto T por S. Vamos a ver un ejemplo. Ok, plop. Bien, vamos a calcular a 25 grados Celsius estos tres potenciales de la superficie. ¿Ok? Bien, entonces tenemos tres datos de tensión superficial en función de la temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la entropía de superficie. Vamos a decir quién es la energía de Gibbs de la superficie y vamos a encontrar la entalpía a la temperatura de 298.15. ¿Ok? Entonces les vamos a dar unos 4 minutos para encontrar estos valores. ¿Ok? Ustedes van a tener que calcular entonces esta derivada a partir de estos tres pares de datos.